96. Anemias hemolíticas. Definiciones. El tiempo limitado que viven los eritrocitos es una de sus características distintivas. De ahí que una clasificación lógica y tradicional de las anemias comprende tres grupos. 1. Disminución de la producción de eritrocitos. 2. Aumento de la destrucción de los mismos. Y 3. Hemorragia aguda. La disminución de la producción se revisa en los capítulos 93, 94 y 98. La anemia consecutiva a hemorragia aguda se analiza en el capítulo 97. En este capítulo se describe el aumento de la destrucción. Todos los pacientes con anemia por destrucción excesiva o hemorragia aguda tienen dos elementos importantes en común. La anemia es resultado del consumo excesivo de eritrocitos procedentes de la sangre periférica, mientras que el suministro de células de la médula ósea es normal, de hecho, suele aumentar. Por otra parte, los dos grupos mencionados difieren en que la pérdida física de los eritrocitos de la corriente sanguínea, o del propio cuerpo, como ocurre en la hemorragia aguda, es fundamentalmente diferente de la destrucción de dichas células dentro del cuerpo, como ocurre en las anemias hemolíticas. Con respecto a su causa primaria, las anemias hemolíticas pueden ser hereditarias o adquiridas. En términos médicos pueden ser más agudas o más crónicas, leves o muy graves y el sitio de la hemólisis puede ser sobre todo intravascular o extravascular. Respecto a los mecanismos, las anemias hemolíticas pueden ser secundarias a causas intracorpusculares o extracorpusculares, cuadro 96, 1. Sin embargo, antes de revisar los tipos individuales de anemia hemolítica, es apropiado considerar las características generales que tienen en común, en términos de aspectos clínicos y de fisiopatología. Manifestaciones clínicas y de laboratorio generales. La presentación clínica de un paciente con anemia está sujeta en gran medida y en primer lugar a las características de su inicio, si es brusco o gradual, y la anemia hemolítica no es una excepción. Un paciente con una anemia hemolítica autoinmunitaria o con favismo puede ser una urgencia médica, en tanto que un enfermo con una esferocitosis hereditaria leve o con crioaglutininemia puede diagnosticarse después de años. Esto se debe en gran medida a la notable capacidad del organismo de adaptarse a la anemia cuando es de evolución lenta. Lo que distingue a la anemia hemolítica de otras anemias es que el paciente tiene signos y síntomas que se originan en forma directa por la hemólisis, cuadro 96, 2. A nivel clínico, el principal signo es la ictericia. Además, el paciente puede informar de coloración de la orina. En muchos casos de anemia hemolítica, el vaso aumenta de tamaño porque es el sitio preferencial de la hemólisis. Algunas veces también hay hepatomegalia. En todas las formas congénitas de anemia hemolítica puede haber cambios esqueléticos debido a sobreactividad de la médula ósea. Estos cambios no son tan graves como los observados en la talasemia mayor, porque la eritropoiesis es menos inefectiva o no lo es en lo absoluto. Los datos de laboratorio en la anemia hemolítica están relacionados con 1. La hemólisis en sí y 2. Con la respuesta eritropoyética de la médula ósea. La hemólisis por lo general es extravascular y causa aumento de las concentraciones séricas de bilirrubina no conjugada y de la aspartato aminotransferasa. El urobilinógeno aumenta tanto en orina como en heces fecales. Cuando la hemólisis es intravascular en su mayor parte, el signo principal es hemoglobinuria, a menudo asociada con hemosiderinuria. En el suero hay hemoglobina libre. La lactato deshidrogenasa está incrementada y disminuye la lactoglobina. Por el contrario, la concentración de bilirrubina es normal o un poco alta. El signo principal de la respuesta eritropoyética de la médula ósea es la reticulocitosis, es una prueba que muy a menudo se olvida durante los estudios diagnósticos iniciales del paciente con anemia. En general, el incremento se refleja tanto en el porcentaje de reticulocitos, que es el parámetro citado con mayor frecuencia, como en el recuento absoluto de reticulocitos, que es el parámetro más definitivo. La reticulocitosis se acompaña de incremento del volumen corpuscular medio en la biometría hemática. En el frotis sanguíneo se refleja por la presencia de macrocitos. También aparece policromasia y algunas veces eritrocitos nucleados. Casi nunca es necesario aspirar médula ósea durante los estudios diagnósticos, pero, si se necesita, muestra hiperplasia eritroide.
En la práctica, una vez que se sospecha anemia hemolítica, se deben realizar pruebas específicas para establecer el diagnóstico definitivo del tipo específico de anemia hemolítica. Fisiopatología general. El eritrocito maduro es el producto de una vía de desarrollo que lleva a un extremo el fenómeno de la diferenciación. Una serie de fenómenos ordenados produce cambios sincrónicos mediante los cuales la acumulación gradual de una enorme cantidad de hemoglobina en el citoplasma, hasta una concentración final de 340 gramos por litro, es decir, unos 5 milimol, se acompaña de la pérdida gradual de organelos celulares y de las capacidades de biosíntesis. Al final, la célula eritroide experimenta un proceso que tiene las características de la apoptosis, lo que incluye pignosis nuclear y una verdadera pérdida del núcleo. Sin embargo, el resultado final es más altruista que suicida. El cuerpo citoplásmico, en vez de desintegrarse ahora, puede aportar oxígeno a toda la célula en el organismo humano durante los 120 días restantes de la vida del eritrocito. Como resultado de este proceso singular de diferenciación y maduración, el metabolismo intermedio disminuye de manera drástica en los eritrocitos maduros, figura 96.1. Por ejemplo, la fosforilación oxidativa mediada por citocromos se pierde junto con las mitocondrias, mediante un proceso de autofagia fisiológica. Por tanto, no existe respaldo de la glucólisis anaerobia, que en el eritrocito es la única que proporciona trifosfato de adenosina. Asimismo, se pierde la capacidad de sintetizar proteína con la pérdida de los ribosomas. Esto hace que el aparato metabólico limitado de la célula quede en riesgo, ya que, si se deteriora algún componente proteínico, no puede ser reemplazado como en gran parte de las demás células y, de hecho, la actividad de la mayor parte de las enzimas disminuye de manera gradual conforme envejecen los eritrocitos. Al mismo tiempo, en el largo periodo que están en la circulación, inevitablemente algunos componentes eritrocíticos acumulan daños. En los eritrocitos viejos las moléculas de proteína de banda 3 de la membrana, véase más adelante y la figura 96.1, al poseer hemicromos fijados en sus dominios intracelulares, tienden a agruparse. En ese momento se unen a anticuerpos inmunoglobulina G antibanda 3, presentes en muchas personas, y fragmentos del complemento C3. De ese modo se opsonizan y al final son eliminados por fagocitosis en el sistema retículo endotelial. Otra consecuencia de la simplicidad relativa de los eritrocitos es que tienen una serie muy limitada de formas de manifestar sufrimiento ante la adversidad. En esencia, todo tipo de insuficiencia metabólica tarde o temprano lleva a lesiones estructurales de la membrana o a la incapacidad de la bomba de cationes. En cualquier caso, se reduce el tiempo que vive el eritrocito, que es la definición de un trastorno hemolítico. Si la velocidad de hemólisis sobrepasa la capacidad de la médula ósea para producir más eritrocitos, el trastorno hemolítico se manifiesta como anemia hemolítica. Así, los procesos fisiopatológicos esenciales que son comunes de todas las anemias hemolíticas incluyen un mayor recambio eritrocítico y en muchas de ellas, depende, cuando menos en parte, de aceleración del proceso de envejecimiento que ya se describió. El estándar de oro para demostrar que la esperanza de vida de los eritrocitos se encuentra disminuida, comparado con el valor normal de aproximadamente 120 días, es un estudio de sobrevida del eritrocito, que se puede realizar marcando a los eritrocitos con cromo 51 y cuantificando la disminución de la radiactividad después de días o semanas. En la actualidad esta prueba clásica se ha sustituido por una metodología que utiliza al isótopo no radiactivo nitrógeno 15. Si el episodio hemolítico es transitorio, no genera consecuencias a largo plazo con excepción de una mayor necesidad de factores eritropoyéticos, en especial ácido fólico. Sin embargo, cuando la hemólisis es recurrente o persistente, la mayor producción de bilirrubinas favorece la formación de cálculos biliares. Cuando una proporción considerable de la hemólisis se lleva a cabo en el vaso, como suele suceder, la esplenomegalia puede ser una manifestación cada vez más frecuente y en ocasiones surge hiperesplenismo con neutropenia o trombocitopenia resultantes. El aumento del recambio eritrocítico también tiene consecuencias metabólicas. En los sujetos normales, el hierro de los eritrocitos agotados es reciclado con gran eficiencia por el organismo. Sin embargo, con la hemólisis intravascular crónica la hemoglobinuria persistente ocasiona pérdida considerable de hierro, al grado de ser necesario el reemplazo.
Con la hemólisis extravascular crónica, el problema opuesto, la sobrecarga de hierro es más frecuente, en especial si el paciente necesita de transfusiones sanguíneas frecuentes. Sin embargo, si la eritropoiesis se encuentra aumentada de manera importante, puede estar alterada la regulación de la absorción del hierro mediada por hepcidina, al grado que la sobrecarga de hierro se puede presentar incluso sin transfusión sanguínea. A largo plazo, en ausencia de tratamiento de quelación de hierro, la sobrecarga de este ocasiona hemocromatosis secundaria. Esto resulta en lesión, sobre todo en el hígado, lo que tarde o temprano ocasiona cirrosis y en corazón, que al final produce insuficiencia cardíaca. Hemólisis compensada frente a anemia hemolítica. La destrucción de los eritrocitos es un estímulo potente para la eritropoiesis, que es regulada por la eritropoyetina que produce el riñón. Este mecanismo es tan eficaz que en muchos casos el aumento de la producción de eritrocitos por la médula ósea puede equilibrar por completo una mayor destrucción de eritrocitos. En estas circunstancias, se dice que la hemólisis está compensada. La fisiopatología de la hemólisis compensada es similar a la descrita, excepto que no hay anemia. Esta noción es importante para el diagnóstico, porque un paciente con un trastorno hemolítico, incluso uno hereditario, puede no presentar anemia. También es importante para el tratamiento, puesto que la hemólisis compensada se puede descompensar, es decir, la anemia aparece de manera repentina, en determinadas circunstancias, por ejemplo, embarazo, deficiencia de folato o insuficiencia renal, que interfieren en la producción satisfactoria de eritropoyetina. Otra característica general de las anemias hemolíticas crónicas es la que se observa cuando se acompaña de otras enfermedades, por ejemplo, una infección aguda, que deprimen la eritropoiesis. Cuando esto sucede, en vista de que se incrementa el recambio eritrocítico, sin duda el efecto es mucho más acentuado que en una persona sin hemólisis. El ejemplo más notorio es la infección por el parvovirus B19, que causa disminución repentina de la hemoglobina. Este fenómeno se denomina en ocasiones crisis aplásica. Anemias hemolíticas hereditarias. El eritrocito posee tres componentes esenciales. 1. La hemoglobina. 2. El complejo de membrana citoesqueleto. Y 3. La maquinaria metabólica necesaria para que desempeñen sus funciones seriadas los dos elementos recién mencionados. En el capítulo 94 se describen las enfermedades causadas por anomalías de la hemoglobina o hemoglobinopatías. Aquí se revisan las anomalías de los otros dos componentes. Anemias hemolíticas causadas por anomalías del complejo membrana, citoesqueleto. La estructura detallada de la membrana eritrocítica es compleja, pero su diseño básico es relativamente simple, figura 96, 2. La doble capa de lípidos, que incorpora fosfolípidos y colesterol, está conectada por una serie de proteínas que tienen dominios transmembrana hidrófobos embebidos en la membrana. Una gran parte de estas proteínas tiene dominios hidrófilos que se extienden tanto hacia el exterior, extracelulares, como al interior de las células, citoplásmicos. Otras proteínas están unidas a la membrana a través de glucosilfosfatidilinositol como medio de fijación. Poseen un dominio extracelular que incluye conductos iónicos, receptores para componentes del complemento y receptores de otros ligandos. Las más abundantes de estas proteínas son las glucoforinas y la llamada banda 3, un transportador de aniones. Los dominios extracelulares de muchas de estas proteínas están muy glucosilados y transportan determinantes antigénicos que corresponden a grupos sanguíneos. Por debajo de la membrana y en sentido tangencial a la misma, se encuentra una red de otras proteínas que constituyen el citoesqueleto. La principal proteína citoesquelética es la espectrina, la unidad básica de la cual es un dímero de espectrina alfa y espectrina beta. La membrana se une en forma física con el citoesqueleto a través de un tercer grupo de proteínas, en especial la anquirina y las llamadas bandas 4,1 y 4,2, que hacen que ambas estructuras estén conectadas de una manera muy cercana. El complejo membrana citoesqueleto tiene tres funciones esenciales. Es una envoltura para el citoplasma de los eritrocitos, mantiene la forma de los mismos y proporciona transporte altamente específico de los electrolitos y de metabolitos como la glucosa a través de la membrana.
El complejo membrana citoesqueleto está tan integrado que no es de sorprender que cualquier anomalía de alguno de sus componentes produzca alteraciones y ocasione deficiencias estructurales o una falla funcional que finalmente den por resultado hemólisis. Tales anomalías casi siempre son mutaciones hereditarias y, por tanto, las enfermedades de dicho complejo corresponden a la categoría de las anemias hemolíticas hereditarias. Antes de la lisis de los eritrocitos, estos a menudo muestran cambios morfológicos más o menos específicos que alteran la forma de disco bicóncavo normal. Por tanto, la mayoría de las enfermedades en este grupo se han conocido desde hace una década como esferocitosis hereditaria y eliptocitosis hereditaria, así como algunas variantes más raras como estomatocitosis, xerocitosis, etc. Ahora que se han dilucidado las bases moleculares, se ha observado que a pesar de tratarse de trastornos monogénicos, véase cuadro 96.3, no se presenta una correlación 1 a 1 entre un gen determinado y cierto trastorno. Más bien, lo que se ha considerado como un trastorno monogénico, por ejemplo, esferocitosis hereditaria, se puede originar a través de una mutación en uno de varios genes. Por el contrario, lo que se ha considerado como trastornos diferentes se puede originar a través de diferentes mutaciones en el mismo gen. Figura 96.3. Esferocitosis hereditaria. Se trata de un tipo relativamente frecuente de anemia hemolítica determinado por un mecanismo genético con una frecuencia calculada de un caso en al menos 5.000 habitantes. Se atribuye su identificación a Mincoux y Chaufard, quienes a finales del siglo XIX señalaron los casos de familias que poseían innumerables esferocitos en sangre periférica, figura 96.4a. Los estudios in vitro revelaron que los eritrocitos eran anormalmente susceptibles a la lisis en medios hipotónicos. De hecho, la existencia de una fragilidad osmótica se convirtió en la principal prueba diagnóstica de la esferocitosis hereditaria. En la actualidad se sabe que esta enfermedad, definida de esta manera, es genéticamente heterogénea, es decir, puede originarse por diversas mutaciones en uno de varios genes, cuadro 96.3. Si bien el patrón habitual de herencia de la esferocitosis hereditaria es autosómico dominante, y los pacientes son heterocigotos, algunas variantes graves son más bien autosómicas recesivas, el paciente es homocigoto. Cuadro clínico y diagnóstico. La gravedad de la esferocitosis hereditaria varía mucho. Los casos graves pueden presentarse en la lactancia con anemia grave, en tanto que los casos leves pueden presentarse en adultos jóvenes o incluso a edad más avanzada. Los signos clínicos principales son ictericia, esplenomegalia y a menudo cálculos biliares. De hecho, el hallazgo de cálculos biliares en una persona joven es lo que propicia los estudios diagnósticos. Las manifestaciones clínicas variables observadas en los pacientes con esferocitosis hereditaria se deben, en parte, a las diferentes lesiones moleculares subyacentes, cuadro 96.3. No solo participan mutaciones de diversos genes, sino que mutaciones individuales del mismo gen también pueden originar manifestaciones clínicas muy distintas. En casos leves, con frecuencia la hemólisis está compensada, véase antes, pero se pueden observar cambios en la expresión clínica en el mismo paciente debido a que las condiciones intercurrentes, por ejemplo, embarazo, infección, pueden ocasionar descompensación. La anemia casi siempre es normocítica con la morfología característica que confiere su nombre a esta enfermedad. El incremento de la concentración de hemoglobina corpuscular media. Concentración de hemoglobina corpuscular media mayores de 34, en una biometría hemática, debe despertar la sospecha de que existe esferocitosis hereditaria, porque esta última prácticamente es el único trastorno con dicha anomalía. Se ha podido advertir desde hace tiempo que el vaso desempeña una función especial en esferocitosis hereditaria y se vale de un mecanismo doble. Por una parte, a semejanza de otras muchas anemias hemolíticas, el propio vaso es el sitio principal de destrucción. Por otra parte, el tránsito a través de la circulación esplénica vuelve a los eritrocitos defectuosos más esferocíticos y, en consecuencia, acelera su muerte a pesar de la que puede ocurrir en cualquier otro sitio. En caso de existir el antecedente familiar, por lo común es fácil el diagnóstico con base en las características de la anemia hemolítica y la típica morfología eritrocítica.
Sin embargo, es posible que no exista tal antecedente, cuando menos por dos razones. La primera, es que el paciente puede tener una mutación de novo, es decir, aquella que ha ocurrido en la célula germinativa de uno de los progenitores o en el comienzo después de que se formó el cigoto. En segundo lugar, el individuo puede tener una forma recesiva de esferocitosis hereditaria, cuadro 96.3. En esos casos se necesitan estudios más extensos de laboratorio que incluyan la valoración de la fragilidad osmótica, prueba de lisis con glicerol ácido, prueba de fijación con eosina 5-maleimida y la electroforesis en gel de SDS de proteínas de membrana. Los estudios anteriores por lo común se realizan en laboratorios con experiencia especial en ese terreno. En ocasiones se logra el diagnóstico definitivo solo por medio de estudios moleculares que demuestran mutación en uno de los genes que rigen la aparición de esferocitosis hereditaria, cuadro 96.3. Tratamiento. Esferocitosis hereditaria. Hoy en día, no existe un tratamiento causal contra esferocitosis hereditaria. No se ha detectado el mecanismo preciso para corregir el defecto básico en la estructura de la membrana o citoesqueleto. Ante la participación especial del vaso en esferocitosis hereditaria, véase antes, desde hace mucho se pensaba que una medida terapéutica casi obligatoria era la esplenectomía. Dicha operación puede tener consecuencias graves, razón por la cual se han planteado recomendaciones más claras con base en la gravedad de la enfermedad, como se revisa adelante. En casos leves, es mejor no realizar esplenectomía. En casos moderados se difiere la práctica de esta hasta la pubertad, o en casos graves hasta que la persona tenga 4 a 6 años de vida. También es útil, cuando sea posible, conocer el desenlace de la esplenectomía en los familiares del paciente afectado. Es indispensable la vacunación antineumocócica antes de la esplenectomía, en tanto que la profilaxis con penicilina después de realizada ha generado controversias. Junto con la esplenectomía, no debe considerarse como un procedimiento obligado la colecistectomía. Es necesario realizarla en particular por la técnica laparoscópica, solo si está indicada sobre bases clínicas. Eliptocitosis hereditaria. La eliptocitosis hereditaria es cuando menos tan heterogénea como la esferocitosis hereditaria, ambas en términos genéticos, cuadro 96.3, figura 96.3, y clínicos. De nuevo, la enfermedad recibe su nombre por la forma de los eritrocitos, figura 96.4b, pero no hay una correlación directa entre la morfología liptocítica y la gravedad clínica. De hecho, algunos casos leves e incluso asintomáticos pueden tener cerca del 100% de eliptocitos, u ovalocitos, mientras que en casos graves pueden predominar todos los tipos de poiquilocitos bizarros. Las manifestaciones clínicas y el tratamiento recomendado son similares a los descritos para la esferocitosis hereditaria. Si bien el vaso no siempre interviene de manera tan específica como en la esferocitosis hereditaria, en los casos graves es favorable la esplenectomía. La prevalencia de eliptocitosis hereditaria sintomática es similar a la de la esferocitosis hereditaria. Sin embargo, una lesión intraestructural de 9 aminoácidos en el gen CLC4A1 que codifica la banda 3 y que causa la llamada ovalocitosis del sudeste asiático, tiene una frecuencia incluso de 7% en algunas poblaciones, tal vez como consecuencia de la mutación selectiva del paludismo. Es un cuadro asintomático en heterocigotos y probablemente letal en homocigotos. Alteración del transporte de cationes. Son padecimientos excepcionales con herencia autosómica dominante que se caracterizan por incremento del sodio intracelular en los eritrocitos con reducción concomitante del potasio. En la práctica, algunas veces se descubren de manera accidental al observar aumento de las concentraciones séricas de ion potasio, pseudohiperpotasemia. En algunas familias esta anomalía se asocia a un aumento del agua y como resultado los eritrocitos se sobrehidratan, disminución de la concentración de hemoglobina corpuscular media, y en el frotis sanguíneo la palidez central redonda es sustituida por una palidez central lineal, lo que confiere a esta enfermedad el nombre de estomatocitosis, figura 96.3. En otras familias los eritrocitos se encuentran, por el contrario, deshidratados, concentración de hemoglobina corpuscular media elevada, y su rigidez ulterior confiere a esta enfermedad el nombre de xerocitosis.
cabría suponer que en tales trastornos el defecto primario residiría en un transportador catiónico. De hecho, la xerocitosis es consecuencia de mutaciones en PIES01. En otros pacientes con estomatocitosis, las mutaciones se identifican en otros genes relacionados con el transportador de solutos, cuadro 96.3, incluyendo SLC4A1, que codifica la banda 3, el gen RESUS-RAG y el gen SLC2A1, que codifica para el transportados de glucosa responsable de una forma especial llamada criohidrocitosis, una variante inusual en la cual los eritrocitos se hinchan y explotan cuando se enfrían. La hemólisis varía de un cuadro relativamente leve a otro muy grave. En términos prácticos, es importante saber que la esplenectomía está contraindicada, porque en la mayor parte de los casos va seguida de complicaciones tromboembólicas graves. Anomalías enzimáticas. Cuando hay un defecto importante en la membrana o en el citoesqueleto, la hemólisis es una consecuencia directa de la estructura anormal del eritrocito. En vez de ello, si una de las enzimas es defectuosa, sus consecuencias dependerán de la participación precisa de la misma en el aparato metabólico del eritrocito, el cual, en la primera aproximación desempeña dos funciones importantes. 1. Suministrar energía en la forma de adenosintrifosfato y 2. Evitar el daño oxidativo a la hemoglobina y otras proteínas al aportar suficiente potencial reductor. Para lo anterior, la molécula básica es nicotiamida adenina dinucleótido fosfato reducido. Anomalías en la vía glucolítica. Como los eritrocitos durante la evolución de su diferenciación han sacrificado no solo su núcleo y sus ribosomas sino también sus mitocondrias, dependen en forma exclusiva de la porción anaerobia de la vía glucolítica para producir energía en forma de adenosintrifosfato. La mayor parte del adenosintrifosfato que necesita el eritrocito es para el transporte de cationes contra un gradiente de concentración a través de la membrana. Si esto fracasa, por un defecto de alguna de las enzimas de la vía glucolítica, cuadro 96.4, el resultado será una enfermedad hemolítica. Deficiencia de piruvatocinasa. Las anomalías en la vía glucolítica son todas hereditarias y raras. Entre ellas, la deficiencia de piruvatocinasa es la menos rara y tiene una prevalencia estimada de 1 en 10.000. Sin embargo, en fecha muy reciente, en algunas poblaciones africanas se identificó una mutación polimorfa piruvatocinasa, E277K, con frecuencias heterocigotas de 1 a 7%, lo cual sugirió que pudiera tratarse de otro polimorfismo vinculado con el paludismo. El cuadro clínico de la deficiencia homocigota de piruvatocinasa, o bialélica, es el de una anemia hemolítica que a menudo se presenta en el recién nacido con ictericia neonatal. La ictericia persiste y suele asociarse con reticulocitosis. La anemia es de gravedad variable. A veces es tan grave que son indispensables transfusiones sanguíneas con regularidad. En ocasiones es leve y consiste en un trastorno hemolítico casi compensado. Como resultado, el diagnóstico puede retrasarse. En algunos casos se establece en adultos jóvenes, por ejemplo, en una mujer durante su primer embarazo, cuando la anemia puede agravarse. El retraso en el diagnóstico también suele agravarse por el hecho de que la anemia es extraordinariamente bien tolerada, porque el bloqueo metabólico en la última etapa de la glucólisis hace que aumente la cantidad de 2,3-difosfoglicerato, figura 96.1, un efector importante de la curva de disociación de hemoglobina/oxígeno. De ese modo, aumenta el aporte de oxígeno a los tejidos, lo cual constituye una situación altamente compensadora. Tratamiento. Deficiencia de piruvatocinasa. El tratamiento de la deficiencia de piruvatocinasa es en su mayor parte de sostén. En vista del notable incremento en el recambio eritrocítico, se deben administrar en forma constante complementos orales de ácido fólico. Las transfusiones de sangre se realizan si están indicadas. Algunos pacientes pueden necesitar quelación de hierro, aunque esos pacientes no reciban transfusiones sanguíneas, pueden desarrollar sobrecarga de hierro, véase antes fisiopatología general. En pacientes con enfermedad más grave, la esplenectomía puede ser de beneficio, porque la anemia mejora, paradójicamente, con frecuencia los reticulocitos disminuyen de forma considerable. Hay un solo caso publicado en el que se logró curar la deficiencia de piruvatocinasa con un trasplante de médula ósea proveniente de un hermano con antígeno leucocítico humano idéntico y con piruvatocinasa normal.
Al parecer, esta constituye una opción viable en los casos graves siempre y cuando haya un hermano donante. El diagnóstico prenatal se ha realizado en una mujer que había procreado un hijo afectado. Hoy en día, se realiza una investigación clínica sobre una molécula pequeña que es un ligando específico de piruvato sinasa y puede aumentar la estabilidad, o la eficiencia catalítica de la mutante piruvato sinasa, o ambas situaciones. En ratones se han logrado buenos resultados del rescate de la deficiencia hereditaria de piruvato sinasa a través de la transferencia del gen piruvato sinasa humano mediado por lentivirus. Otras anomalías en las enzimas glucolíticas. Todos estos defectos son raros o muy raros, cuadro 96, 4, y casi todos producen anemia hemolítica de gravedad variable. No es extraño que la sintomatología se encubra como una ictericia neonatal grave, la cual exige exsanguinotransfusión. Cuando la anemia es menos grave, puede presentarse en una etapa ulterior o incluso mantenerse asintomática o detectarse en forma incidental cuando se realiza una biometría hemática por razones no relacionadas. Suele haber esplenomegalia. Cuando ocurren otras manifestaciones generales, afectan al sistema nervioso central, algunas veces con retraso mental grave, sobre todo en el caso de deficiencia de la triosa fosfato isomerasa, o al sistema neuromuscular, o ambos, cuadro 96, 4. Esto no es para sorprenderse totalmente, si se considera que estos son genes constitutivos, es decir, que se expresan en todos los tejidos. Por lo común no es difícil el diagnóstico de la anemia hemolítica, gracias a la triada de anemia normomacrocítica, reticulocitosis e hiperbilirrubinemia. En el diagnóstico diferencial de cualquier anemia hemolítica crónica COMS negativa hay que considerar las enzimopatías. A diferencia de los trastornos de membrana, en la mayoría de los casos de enzimopatías glucolíticas las anormalidades morfológicas destacan por su ausencia. El diagnóstico definitivo se establece cuando se demuestra la deficiencia de una enzima por medio de análisis cuantitativos, que solo se llevan a cabo en determinados laboratorios especializados. Cuando se sabe que hay una anomalía molecular en la familia, se realiza de manera directa una prueba de ácido desoxirribonucleico, con lo que se evita la necesidad de realizar exámenes enzimáticos. Por supuesto, llegará el momento en que el paciente acudirá al médico con su secuencia de Exorna y el médico deberá concentrarse en cuáles genes buscará en dicho archivo. Los principios del tratamiento de tales problemas son similares a los de la deficiencia de piruvato sinasa. En casos aislados de anormalidades de enzimas glucolíticas, se ha llevado con éxito el trasplante de médula ósea. Aunque por desgracia las manifestaciones no hematológicas, si las hay, no se corrigen. Anomalías del metabolismo de oxidación-reducción. Deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una enzima constitutiva fundamental para el metabolismo de oxidación-reducción en las células aerobias, figura 96.1. En los eritrocitos su función es aún más importante, puesto que constituye la única fuente de nicotiamida adenina dinucleotido fosfato reducido que defiende en forma directa a estas células a través del glutatión, GSH, contra la lesión oxidativa, figura 96.5. La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es uno de los principales ejemplos de anemia hemolítica por interacción entre una causa intracorpuscular y otra extracorpuscular, porque en la mayor parte de los casos la hemólisis es desencadenada por un elemento exógeno. Si bien se observa que en los individuos con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa disminuye la actividad de esta enzima en casi todos los tejidos, este fenómeno es menos pronunciado que en los eritrocitos y al parecer no tiene trascendencia en la expresión clínica. Consideraciones genéticas. El gen glucosa 6-fosfato deshidrogenasa está ligado al cromosoma X y esto tiene importantes consecuencias. En primer lugar, dado que los varones solo tienen un gen glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, es decir, son hemicigotos para este gen, deben ser normales o tener deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En cambio, las mujeres, que tienen dos genes glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pueden ser normales, presentar deficiencia, homocigotas, o encontrarse en un estado intermedio, heterocigotas.
Segundo, como resultado del fenómeno de la inactivación del cromosoma X, las mujeres heterocigotas presentan mosaicismo genético, con proporciones muy variables de células normales y deficientes en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y un grado igualmente variable de expresión clínica. Algunas mujeres heterocigotas pueden ser afectadas igual que los varones hemicigotos. La forma enzimáticamente activa de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es un dímero o un tetrámero de una sola subunidad de proteína de 514 aminoácidos. Se ha observado que los sujetos con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa invariablemente tienen mutaciones en la región de codificación del gen glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, figura 96.5. Casi todas las 200 diferentes mutaciones conocidas son mutaciones puntuales de aminoácidos, que comprenden sustituciones de un solo aminoácido en la proteína glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En la mayor parte de los casos, estas mutaciones provocan deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa al reducir la estabilidad in vivo de la proteína. Por tanto, se acelera en gran medida el deterioro fisiológico en la actividad de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que tiene lugar mientras envejecen los eritrocitos. En algunos casos la sustitución de aminoácidos repercute también en la función catalítica de la enzima. Entre estas mutaciones, un grupo definido es el que causa anemia hemolítica no esferocítica crónica. Véase manifestaciones clínicas más adelante. Este fenotipo clínico mucho más grave se puede atribuir en algunos casos a cambios cualitativos adversos, por ejemplo, una menor afinidad por el sustrato, glucosa, 6-fosfato, o tan solo al hecho de que la deficiencia enzimática es más exagerada porque la inestabilidad de las enzimas es más pronunciada. Por ejemplo, un grupo de mutaciones localizadas dentro o cerca de la interfaz del dímero, evidentemente comprometen en forma grave la formación de este. Epidemiología. La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa está distribuida en forma extensa en regiones tropicales y subtropicales del mundo, África, sur de Europa, Medio Oriente, sureste de Asia y Oceanía figura 96.6, y donde sea que las personas de estas regiones hayan emigrado. Un cálculo conservador es que por lo menos 400 millones de personas tienen un gen para la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En varias de estas zonas, la frecuencia de un gen de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa puede alcanzar hasta 20% o más. Sería muy extraordinario que un rasgo que produce alteraciones patológicas importantes se difundiera de manera amplia y alcanzara una frecuencia alta en muchas poblaciones sin conferir alguna ventaja biológica. De hecho, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es uno de los ejemplos mejor descritos de polimorfismos genéticos en la especie humana. Los estudios clínicos y los experimentos in vitro apoyan fuertemente la percepción de que la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa ha sido elegida por el parásito del paludismo, Plasmodium falciparum, en virtud de que confiere una resistencia relativa contra esta infección, que es muy letal. Al igual que en otros casos de polimorfismos balanceados, este es heterocigoto, por tanto, las mujeres son quienes están protegidas. Diversas variantes de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa subyacen a la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en diferentes partes del mundo. Algunas de las variantes más extendidas son la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa mediterránea sobre las costas de ese mar, en el Medio Oriente y en India. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa A. En África, en el Medio Oriente y en el sur de Europa. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa Bianchan y glucosa 6-fosfato deshidrogenasa Maidol en el sudeste de Asia. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa Cantón en China. Y glucosa 6-fosfato deshidrogenasa Unión a nivel mundial. La heterogeneidad de las variantes polimórficas de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es prueba de su origen independiente y apoya la noción de que han sido seleccionadas por una sustancia ambiental común, en congruencia con el concepto de la evolución convergente, figura 96.6. Manifestaciones clínicas. La mayoría de las personas con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se mantienen clínicamente asintomáticas durante toda su vida.
Sin embargo, todas ellas tienen un mayor riesgo de presentar ictericia neonatal y el riesgo de sufrir anemia hemolítica aguda cuando se les administran diversas sustancias oxidativas. La ictericia neonatal relacionada con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa raras veces se presenta al nacimiento. La incidencia máxima de instauración clínica es entre los días 2 y 3 y en la mayor parte de los casos la anemia no es grave. Sin embargo, en algunos lactantes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa la ictericia neonatal es pronunciada, en especial cuando se acompaña de premadurez, infección o factores ambientales, como el uso de bolitas de naftaleno alcanfor en la ropa y ropa de cama del bebé, y el riesgo de ictericia neonatal también aumenta cuando existe con una mutación monoalélica o bialélica en el gen de la uridiltransferasa. Estas mismas mutaciones se acompañan de síndrome de Gilbert. Si el tratamiento es incorrecto, la ictericia neonatal que acompaña a la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa genera kernicterus y daño neurológico permanente. La anemia hemolítica aguda es resultado de 3 tipos de factores desencadenantes. 1. Agas. 2. Infecciones y 3. Fármacos. Cuadro 96. 5. Lo habitual es que la crisis hemolítica comience con malestar general, debilidad y dolor abdominal o lumbar. Después de varias horas hasta 2 o 3 días, el paciente manifiesta ictericia y a menudo coloración oscura de la orina. El principio en ocasiones es muy repentino, sobre todo en los casos de favismo infantil. La anemia es de moderada a exagerada, por lo general es normocítica y normocrónica y es secundaria en parte a hemólisis intravascular. Por tanto, se acompaña de hemoglobinemia, hemoglobinuria, lactato deshidrogenasa alta y aptoglobina plasmática reducida o ausente. El frotis sanguíneo muestra anisocitosis, policromasia y esferocitos. La característica más frecuente es la presencia de poiquilocitos aberrantes con eritrocitos que parecen tener una distribución irregular de la hemoglobina, hemifantasmas, y eritrocitos que parecen tener partes mordidas, células mordidas o células vacuoladas figura 96, 7. Un método clásico rara vez practicado hoy día es la tinción supravital con violeta de metilo, la que, si se realiza en forma pronta denotará la presencia de cuerpos de Heinz, que consisten en precipitados de hemoglobina desnaturalizada y hemicromos, considerados como un signo del daño oxidativo de los eritrocitos, también se observa en el caso de hemoglobinas inestables. La lactato deshidrogenasa se incrementa al igual que la bilirrubina no conjugada, lo que indica que también hay hemólisis extravascular. La amenaza más grave de la anemia hemolítica aguda en los adultos es la aparición de insuficiencia renal aguda, extraordinariamente rara en los niños. Una vez que se supera la amenaza de la anemia aguda y cuando no hay trastornos concomitantes, la recuperación completa después de la anemia hemolítica aguda asociada a la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la regla. La primaquina permitió el descubrimiento de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pero más adelante el fármaco no tuvo mucha notoriedad porque no fue necesario para tratar el paludismo letal por Plasmodium falciparum. En la actualidad se ha reavivado el interés por la primaquina porque constituye el único fármaco eficaz para eliminar los gametocitos de Plasmodium falciparum, de este modo se evita la transmisión ulterior, y para eliminar los hipnozoitos de Plasmodium vivax, y con ello se evita la recidiva endógena. En países que intentan eliminar el paludismo, hay reclamos para la administración masiva de primaquina, situación que debe acompañarse con la práctica de métodos para valorar glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En el otro extremo del espectro histórico, la adición final a la lista de posibles fármacos hemolíticos, cuadro 96, 5, está la rasburicasa. Una vez más, es indispensable la detección de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa antes de administrar dicho fármaco, porque se han señalado casos letales en neonatos con daño renal y en adultos con el síndrome de lisis tumoral. A pesar de que la anemia hemolítica aguda ha sido importante en el estudio de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, las manifestaciones clínicas más comunes son la ictericia neonatal y el favismo, ambos problemas relevantes de salud pública en muchas poblaciones. A diferencia de las creencias aún muy difundidas, la inhalación de polen de habas no ocasiona favismo, y otros frijoles son seguros.
Una pequeña minoría de los sujetos con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa tiene anemia hemolítica no esferocítica crónica de gravedad variable. El paciente casi siempre es varón, por lo general con antecedente de ictericia neonatal, que puede presentar anemia, ictericia inexplicable o a causa de cálculos biliares a una edad más avanzada. Puede haber esplenomegalia. La gravedad de la anemia fluctúa desde indeterminada hasta dependiente de la transfusión. La anemia suele ser normocítica o macrocítica, con reticulocitosis. Hay un aumento de la bilirrubina y de la lactato deshidrogenasa. Aunque la hemólisis, por definición, es crónica en estos pacientes, también son vulnerables a la lesión oxidativa aguda y, por tanto, las mismas sustancias que pueden ocasionar anemia hemolítica aguda en las personas con el tipo ordinario de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa producirán exacerbaciones graves en individuos con la variante grave de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En algunos casos de anemia hemolítica no esferocítica crónica, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es tan grave en los granulocitos que limita la tasa de su estallido oxidativo, con el consecutivo aumento en la susceptibilidad a las infecciones bacterianas. Diagnóstico de laboratorio. La sospecha de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se confirma con métodos semicuantitativos conocidos como estudios de detección sistemática, que son apropiados para aplicarse en la población y que permiten clasificar de manera correcta a los varones, en estado de equilibrio, como normales para glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Sin embargo, en la práctica, suele necesitarse un estudio diagnóstico cuando el paciente ha tenido un ataque hemolítico. Esto implica que se han destruido en forma selectiva los eritrocitos más viejos y más deficientes en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y que los eritrocitos jóvenes, al tener una mayor actividad de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se están liberando a la circulación sanguínea. En estas circunstancias, solo un estudio cuantitativo permite dar un resultado definitivo. En los varones, esta prueba permitirá identificar hemicigotos normales y hemicigotos con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entre las mujeres se pasará por alto a algunas heterocigotas, pero se identificará a las que tienen más riesgo de hemólisis. Por supuesto, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa también se diagnostica con pruebas de ácido desoxirribonucleico. En la actualidad se encuentran disponibles pruebas fáciles de usar para detectar deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en el lugar de atención, especialmente adaptadas a la posibilidad de la administración masiva de primaquina u otros antipalúdicos. Tratamiento. Deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La anemia hemolítica aguda en la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en gran parte es prevenible si se evita la exposición a factores desencadenantes en sujetos detectados con anterioridad. Desde luego, la aplicabilidad y la rentabilidad de la detección sistemática dependen de la prevalencia de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en cada comunidad. En los individuos con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, el favismo se previene si se evita el consumo de habas. La hemólisis farmacológica se previene mediante la realización de pruebas para detectar deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa antes de prescribir medicamentos. En la mayor parte de los casos es posible utilizar otro fármaco. Ante un caso de anemia hemolítica aguda y una vez que se diagnostica su causa, no suele ser necesario administrar tratamiento específico, pero algunas anemias pronunciadas constituyen urgencias médicas, sobre todo en los niños y es indispensable emprender acciones inmediatas, incluidas transfusiones sanguíneas. Este fue el caso con la combinación de fármacos antipalúdicos que contienen dapsona, llamado Lapdap, introducido en el año 2003, que causó episodios hemolíticos agudos graves en niños con paludismo en varios países de África. Después de unos años se retiró del mercado. En caso de insuficiencia renal aguda se realiza hemodiálisis, pero en ausencia de nefropatía previa el paciente casi siempre se recupera. El tratamiento de la ictericia neonatal que acompaña a la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es el mismo que el de la ictericia neonatal por cualquier otra causa.
En los casos de anemia hemolítica no esferocítica crónica, si la anemia no es grave, basta con los complementos de ácido fólico administrados en forma periódica y la vigilancia hematológica con regularidad. Es importante evitar la exposición a fármacos potencialmente hemolíticos y está indicada la transfusión sanguínea cuando ocurren exacerbaciones, sobre todo en forma concomitante a infecciones intercurrentes. En ocasiones se necesitan transfusiones sanguíneas periódicas y se instaura la quelación de hierro apropiada en estos casos. A diferencia de la esferocitosis hereditaria, no hay datos de destrucción selectiva de eritrocitos en el vaso. Sin embargo, en la práctica la esplenectomía ha resultado beneficiosa en los casos graves. Otras anormalidades en el sistema redox. Como se mencionó, la glutatión es importante en la defensa frente a la tensión oxidativa. Los defectos hereditarios en el metabolismo de la glutatión son muy raros, pero cualquiera da origen a anemia hemolítica crónica, cuadro 96.4. Una anemia hemolítica grave, rara y peculiar, que por lo general cede en forma espontánea y que ocurre en el primer mes de vida, denominada poiquilocitosis infantil, se asocia a deficiencia de glutatión peroxidasa debido no a una anomalía hereditaria, sino a una deficiencia nutricional transitoria de selenio, un elemento esencial para la actividad de la glutatión peroxidasa. Deficiencia de pirimidina 5, nucleotidasa, P5N. La pirimidina 5 nucleotidasa es una enzima fundamental para el catabolismo de los nucleótidos que se forman por la degradación de ácidos nucleicos durante las últimas fases de la maduración de las células eritroides. Se desconoce la manera exacta como esta deficiencia provoca anemia hemolítica, pero una de sus características más distintivas es la anomalía morfológica de los eritrocitos conocida como punteado basófilo. Este fenómeno es raro, pero ocupa quizá el tercer lugar en frecuencia entre los defectos enzimáticos de los eritrocitos, después de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y piruvato sinasa. La anemia perdura durante toda la vida, su gravedad es variable y algunas veces responde a la esplenectomía. Síndrome hemolítico urémico familiar, atípico. Este síndrome incluye un grupo de enfermedades infrecuentes, sobre todo en niños, que se caracterizan por anemia hemolítica microangiopática con eritrocitos fragmentados en el frotis de sangre periférica, trombocitopenia, casi siempre leve, e insuficiencia renal aguda. La palabra atípico en esta frase hace referencia a la historia. Originalmente se propuso para distinguir esta condición del síndrome hemolítico urémico ocasionado por infección de Escherichia coli productora de la toxina Shiga, considerada como típica. Hace poco se descubrió la base genética del síndrome hemolítico urémico atípico. Al estudiar a más de 100 familias, se observó que los miembros que padecían síndrome hemolítico urémico tenían mutaciones en varios genes que codifican proteínas reguladoras del complemento. Factor H del complemento, CFH, CD46 o proteína cofactor de membrana, MCP, factor 1 del complemento, CF1, componente C3 del complemento, factor B del complemento, CFB, y trombomodulina. Por tanto, mientras que las demás anemias hemolíticas hereditarias son causadas por anomalías intrínsecas de los eritrocitos, en este grupo la hemólisis es resultado de un defecto hereditario extrínseco a los eritrocitos, cuadro 96.1. La regulación de la secuencia del complemento se repite en forma considerable, por lo que en un estado estable es posible tolerar cualquiera de las anomalías antes descritas. No obstante, cuando una infección simultánea o algún otro factor desencadenante activa el complemento a través de la vía alterna, la deficiencia de alguno de los reguladores del complemento se vuelve trascendental. Las células endoteliales se lesionan, sobre todo en el riñón y al mismo tiempo y en parte como resultado de este fenómeno, se produce una hemólisis rápida, de ahí que el síndrome hemolítico urémico por toxina Shiga se considere como fenocopia del síndrome hemolítico urémico atípico. El síndrome hemolítico urémico atípico es una enfermedad grave con una letalidad que alcanza 15% durante la fase aguda y de hasta 50% en los casos que degeneran en nefropatía terminal. En ocasiones, los pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico presentan remisión espontánea, pero dado que tiene su origen en una anormalidad hereditaria, no cabe la sorpresa de que ante la exposición renovada a un elemento desencadenante tienda a reaparecer el síndrome. Cuando así acaece, el pronóstico siempre es grave.
El tratamiento corriente ha sido el intercambio plasmático, que aportará el complemento regulador, en deficiencia. Esto ha cambiado desde que se identificó que el eculizumab, un inhibidor anti-C5 del complemento, véase hemoglobinuria paroxística nocturna, mitiga el cuadro microangiopático, con mejoría del recuento de plaquetas y la función renal, por tanto, anula la necesidad de recambio plasmático, el cual no siempre es efectivo y libre de complicaciones. Como el origen del síndrome hemolítico urémico atípico es genético, e incluso después de la remisión completa las recaídas son frecuentes, existe un fundamento para continuar el eculizumab indefinidamente, en especial con el objetivo de prevenir la nefropatía terminal. Los pacientes que recaen después de discontinuar el eculizumab responden nuevamente. La suspensión del eculizumab pudiera ser razonable, en especial en pacientes heterocigotos para una mutación en proteína cofactor de membrana. Sin embargo, al momento no existe base empírica para ponderar a favor y en contra del tratamiento con eculizumab de por vida, un fármaco muy costoso. Anemia hemolítica adquirida. Destrucción mecánica de los eritrocitos. Los eritrocitos se caracterizan por su capacidad plástica extraordinaria, es decir, su facultad de deformación que les permite transcurrir a través de capilares más angostos que ellos mismos, miles de veces en su vida. Cuando menos hay dos situaciones en que se rompen como consecuencia de la fuerza tangencial y tal vez del desgaste. El resultado es la hemólisis intravascular que culmina en hemoglobinuria, cuadro 96,6. Una situación es aguda y autoprovocada, la hemoglobinuria de la marcha. No se conoce la razón por la que un corredor de maratón padece esta complicación en una ocasión y en otra no lo hace, quizá debe cambiar su calzado. Existe otro síndrome similar que aparece después de bailar descalzo durante un tiempo prolongado o tocar frenéticamente los bongos. La otra situación es iatrógena y crónica, se le denomina anemia hemolítica microangiopática. Se observa en pacientes con prótesis valvulares cardíacas, en especial en caso de insuficiencia previa a la cirugía. Si la hemólisis ulterior al traumatismo mecánico de los eritrocitos es leve y el suministro de hierro es suficiente, la anemia se compensa en gran parte. Cuando la anemia es más pronunciada, muchas veces es necesario operar de nuevo para corregir la insuficiencia. Infecciones. Con mucho, la causa infecciosa más frecuente de anemia hemolítica en zonas endémicas es el paludismo. En otras partes del mundo, es probable que la causa más frecuente sea Escherichia coli 157, H7 productora de toxina Shiga, que en la actualidad se reconoce como la principal causa del síndrome hemolítico urémico, más en niños que en adultos. La hemólisis intravascular grave producida por una toxina con actividad de lecitinasa, tiene lugar con la septicemia por Clostridium perfringens, sobre todo después de una herida abierta, aborto séptico o como un accidente catastrófico por la administración de una unidad de sangre contaminada. En contadas ocasiones o quizá nunca en los niños, se observa anemia hemolítica junto con infecciones o endocarditis por diversos microorganismos. Además, las infecciones por bacterias y virus ocasionan anemia hemolítica por un mecanismo indirecto, consúltese la sección anterior sobre deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y el cuadro 96,6. Anemias hemolíticas inmunitarias. Las anemias de esta categoría surgen gracias a dos mecanismos distintos. Primero, cuando un anticuerpo dirigido en contra de cierta molécula, por ejemplo, un fármaco, reacciona contra ella, los eritrocitos pueden quedar atrapados en la reacción, el también llamado mecanismo del transeúnte inocente. Véase la sección posterior sobre anemia hemolítica por agentes tóxicos y fármacos, mediante lo cual son dañados o destruidos. Segundo, y con más frecuencia, un verdadero autoanticuerpo está dirigido en contra de un antígeno de eritrocito, por ejemplo, una molécula presente sobre la superficie del eritrocito. Anemia hemolítica autoinmunitaria. Este último mecanismo es común a un grupo de trastornos raros, anemia hemolítica autoinmunitaria, con una incidencia estimada en Estados Unidos de cerca de 2 en 100.000 al año. La anemia hemolítica autoinmunitaria puede ser grave, porque incluso con el tratamiento apropiado la mortalidad es de 5 a 10%. Manifestaciones clínicas. El comienzo de la anemia hemolítica autoinmunitaria a menudo es repentino y manifiesto.
la concentración de hemoglobina desciende en un lapso de varios días hasta 4 gramos por 100 mililitros. La eliminación masiva de eritrocitos provoca ictericia y algunas veces se acompaña de esplenomegalia. Ante esta triada se sospecha fuertemente de anemia hemolítica autoinmunitaria. Cuando la hemólisis es, en parte, intravascular, el signo característico es la hemoglobinuria, que el paciente refiere o el médico debe averiguar. Existen pocas situaciones en la hematología donde una prueba de laboratorio es tan informativa como la prueba de antiglobulina desarrollada en 1945 por R.R.A. Combs, y desde entonces se le conoce por este nombre. En la actualidad, la versión recomendada de esta prueba utiliza en primera instancia un reactivo de espectro amplio. Es decir, uno que detectará no solamente a las inmunoglobulinas, sino también a los componentes del complemento, en general fragmentos C3, unidos a la superficie de los eritrocitos del paciente. Si la prueba es positiva, y salvo circunstancias especiales como transfusiones previas de sangre, es prácticamente diagnóstica de anemia hemolítica autoinmunitaria. Y entonces se puede determinar, utilizando reactivos específicos, si inmunoglobulina o complemento o ambos están implicados. La sensibilidad de la prueba de Combs varía dependiendo de las técnicas que son utilizadas. En general, la prueba es positiva si se observa un promedio de al menos 400 moléculas de inmunoglobulina y barra o complemento sobre cada eritrocito. Pero con técnicas más avanzadas la sensibilidad puede ser forzada a un valor tan bajo como 40 moléculas por eritrocito. Por tanto, es deseable el enlace con un laboratorio especializado. En el pasado el diagnóstico de anemia hemolítica autoinmunitaria Combs negativo debía considerarse como un último recurso, pero es importante saber que un paciente con esta etiqueta puede tener anemia hemolítica autoinmunitaria grave, porque si el anticuerpo es poderoso, alta afinidad barra avidez, pocas moléculas pueden ser suficientes para opsonizar a los eritrocitos. Basado en los hallazgos de la prueba de Combs, así como en las características térmicas y en las especificidades antigénicas de los autoanticuerpos, cuadro 96, 7, la anemia hemolítica autoinmunitaria se ha clasificado en subtipos. Anemia hemolítica autoinmunitaria por anticuerpos calientes. Este es el tipo más común de anemia hemolítica autoinmunitaria. Como el nombre sugiere, los autoanticuerpos reaccionan mejor a 37 grados. Con frecuencia reaccionará con la mayoría de los eritrocitos, pero por lo general es específico de Rhesus, en ocasiones específicamente anti-E. La anemia hemolítica autoinmunitaria por anticuerpos calientes se puede observar de manera aislada, y entonces se le llama idiopática, o como parte de un trastorno sistémico autoinmunitario como el lupus eritematoso sistémico, lupus eritematoso sistémico. En ocasiones la anemia hemolítica autoinmunitaria puede ser la primera manifestación que conduzca al diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Como todas las enfermedades autoinmunitarias, la anemia hemolítica autoinmunitaria se puede originar a partir de la desregulación de la inmunidad. Por tanto, no es de sorprender que se esté identificando cada vez más en la leucemia linfocítica crónica, tratada o no, posterior a trasplante de médula ósea, y después del trasplante de órganos sólidos que supone un tratamiento inmunodepresor. Recientemente, la anemia hemolítica autoinmunitaria por anticuerpos calientes ha ocurrido también como efecto colateral del uso de inhibidores inmunes del punto de control, como nivolumab, en varios tipos de cáncer. Una vez que una célula es recubierta por un autoanticuerpo, será destruida por uno o más mecanismos. En la mayoría de los casos, la porción Fc del anticuerpo será reconocida por el receptor Fc de los macrófagos, y esto desencadenará eritrofagocitosis. Por tanto, la destrucción de los eritrocitos ocurrirá donde quiera que los macrófagos sean abundantes, por ejemplo, en el vaso, hígado y médula ósea, véase hemólisis extravascular en la figura 96, 8. Debido a la anatomía especial del vaso, este órgano es particularmente eficiente en capturar eritrocitos recubiertos de anticuerpos, y con frecuencia este es el sitio predominante de destrucción de los eritrocitos. En algunos casos, la naturaleza de los anticuerpos es tal, por lo general un anticuerpo inmunoglobulina M, que el complejo antígeno-anticuerpo sobre la superficie de los eritrocitos es capaz de activar el complemento.
Como resultado, se formará una gran cantidad de complejo de ataque de membrana, y los eritrocitos podrán ser destruidos directamente, hemólisis intravascular. En la mayoría de los casos, el cuadro hematológico de anemia hemolítica autoinmunitaria incluye reticulocitosis, que es la manera en que la médula ósea responde a la anemia. Pero en algunos casos la reticulocitosis puede no estar incrementada porque ellos mismos son atacados por los autoanticuerpos, y esto puede significar que la enfermedad es más grave. En algunos casos la anemia hemolítica autoinmunitaria puede estar asociada, al momento de la primera manifestación o posteriormente, con trombocitopenia autoinmune, síndrome de Evans. Esto por lo general indica enfermedad grave. El síndrome de Evans puede ser una manifestación de inmunodeficiencia común variable, y en niños puede sugerir uno de varios síndromes de inmunodeficiencia primaria. Tratamiento. Anemia hemolítica autoinmunitaria por anticuerpos calientes. La anemia hemolítica autoinmunitaria aguda grave es una urgencia médica. El tratamiento inmediato casi siempre incluye transfusión de eritrocitos. Esto plantea un problema especial debido a que si el anticuerpo que interviene es inespecífico, todas las unidades de sangre que se sometan a pruebas de compatibilidad cruzada serán incompatibles. En estos casos, muchas veces es correcta, si paradójica, la transfusión de sangre AB o cotejada pero incompatible. Por la razón de que los eritrocitos transfundidos serán destruidos no menos, sino más, que los propios eritrocitos del paciente, mientras que el paciente permanece con vida. La situación mencionada obliga a establecer una relación cercana y comprensión entre la unidad médica que trata al paciente y el laboratorio de serología/transfusiones de sangre. En la medida en que la anemia no causa inmediatamente la muerte, habrá que diferir la transfusión de sangre, porque los problemas de compatibilidad pueden agravarse con cada unidad de sangre transfundida, e iniciar inmediatamente el tratamiento médico a base de prednisona, 1 mg por kilo de peso al día, con el cual se logrará una remisión rápidamente cuando menos en la mitad de los pacientes. Se consideró al rituximab, anti-CD20, como tratamiento de segunda línea, pero cada vez es más probable que una dosis relativamente pequeña, 100 mg por semana por 4, de dicho fármaco, junto con prednisona, terminen por constituir un tratamiento normativo de primera línea. Es muy alentador que con tal estrategia, al parecer disminuya la cifra de recidivas, situación común en anemia hemolítica autoinmunitaria. Se puede considerar la esplenectomía en los pacientes que presentan recaída o tienen resistencia al tratamiento médico porque a pesar de que este procedimiento no cura la enfermedad, produce beneficios significativos al remover un sitio importante de hemólisis, lo cual mejora la anemia, o disminuye la necesidad de otros tratamientos, por ejemplo, la dosis de prednisona, o ambas situaciones. Por supuesto la esplenectomía no está libre de riesgo, ya que implica riesgo de septicemia y de trombosis. Desde la introducción del rituximab se han tornado agentes de segunda o tercera línea fármacos como azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina y concentrado inmunoglobulínico intravenoso. En casos resistentes graves muy raros, se puede considerar quimioterapia mieloinmunoablativa seguida de rescate con trasplante autólogo o halógeno de células madre hematopoyéticas. Criohemoglobinuria paroxística. La criohemoglobinuria paroxística es una forma bastante rara de anemia hemolítica autoinmunitaria que se presenta sobre todo en los niños, en general desencadenada por una infección viral, que casi siempre cede en forma espontánea y se caracteriza por la implicación del llamado anticuerpo de Donald-Landsteiner. Este anticuerpo in vitro tiene características serológicas singulares. Tiene especificidad anti-P y se une a los eritrocitos solo a una baja temperatura, la óptima es de 4 grados, pero cuando la temperatura se eleva a 37 grados, ocurre hemólisis en presencia de complemento. En consecuencia, in vivo ocurre una hemólisis intravascular que produce hemoglobinuria. En términos clínicos, el diagnóstico diferencial debe incluir otras causas de hemoglobinuria, cuadro 96.6, pero la presencia del anticuerpo Donald-Landsteiner demostrará criohemoglobinuria paroxística. Se necesita tratamiento de apoyo activo, en especial transfusión sanguínea, para controlar la anemia. Después, la recuperación es la regla. Crioaglutininemia.
Este término se utiliza para una forma de anemia hemolítica autoinmunitaria crónica, que suele afectar a los ancianos, y que tiene características clínicas y patológicas especiales. Primero, esta enfermedad, crioaglutininemia, es de manera característica una condición crónica a diferencia del inicio súbito de la anemia hemolítica autoinmunitaria por anticuerpos calientes. Segundo, el término frío hace referencia al hecho de que los autoanticuerpos involucrados reaccionan poco o nada con los eritrocitos a 37 grados, mientras que lo hacen con mayor intensidad a menores temperaturas. En consecuencia, la hemólisis es más notable cuanto más se exponga el cuerpo al frío. El anticuerpo suele ser una inmunoglobulina M, por lo general tiene una especificidad anti-I, el antígeno I se presenta en los eritrocitos de casi todas las personas, y puede tener un título muy elevado, se ha observado 1 en 100.000 o más. En tercer lugar, el anticuerpo es producido por un clon expandido de linfocitos B, un linfoma maduro de linfocitos B de baja malignidad, y a veces su concentración plasmática es tan alta que se manifiesta como una espiga en la electroforesis de proteínas plasmáticas, es decir, como una gamapatía monoclonal. De hecho, como se trata de una enfermedad clonal y el anticuerpo es inmunoglobulina M, la crioaglutininemia debe considerarse como una forma de macroglobulinemia de Waldenström. Las propiedades biológicas únicas de la inmunoglobulina M producida en un paciente con crioaglutininemia resulta en el cuadro clínico de anemia hemolítica, a menudo mucho antes de que otras características clínicas de macroglobulinemia de Waldenström se manifiesten. En las formas leves de crioaglutininemia, el evitar la exposición al frío puede ser todo lo que se necesite para que el paciente tenga una calidad de vida razonablemente cómoda, pero en las formas más graves el tratamiento de la crioaglutininemia no es fácil. Con la plasmaféresis se eliminarán anticuerpos y en teoría es una estrategia racional, pero es una técnica laboriosa y debe realizarse a intervalos frecuentes para que se obtengan beneficios. El tratamiento de crioaglutininemia ha cambiado significativamente con la llegada del anticuerpo anti-CD20 rituximab. Hasta el 60% de los pacientes responde. Si la remisión es seguida de recaída, puede ser efectivo un nuevo curso de rituximab, y las remisiones pueden ser más duraderas con una combinación de rituximab-fludarabina. Por tanto, aun en ausencia de un ensayo formal, el rituximab se ha convertido de hecho en el tratamiento de primera línea. En especial porque los agentes inmunodepresores citotóxicos utilizados previamente tales como azatriopina o ciclofosfamida, aunque disminuyen el título de anticuerpos, tienen eficacia clínica limitada y, en vista de la naturaleza crónica de crioaglutininemia, sus efectos colaterales pueden resultar inaceptables. A diferencia de la anemia hemolítica autoinmunitaria, la prednisona y la esplenectomía no surten efecto. En términos del tratamiento de hemotransfusión de apoyo, puede ser útil, a pesar del hecho de que los eritrocitos del donador, siendo I positivo, no sobrevivirán más que los del paciente. El paquete de sangre y las extremidades del paciente deben estar tibios durante la transfusión. Anemia hemolítica por agentes tóxicos y fármacos. Diversas sustancias químicas con capacidad oxidativa, medicinales o no, originan hemólisis incluso en personas que no muestran deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, véase párrafos anteriores. Entre los ejemplos están el oxígeno hiperbárico, o el oxígeno al 100% de nitratos, cloratos, azul de metileno, dapsona, cisplatino e innumerables compuestos aromáticos, cíclicos. Otras sustancias químicas pueden ser hemolíticas a través de mecanismos no oxidativos desconocidos en gran medida, y entre los ejemplos están arsano, estíbano, cobre y plomo. La anemia hemolítica causada por saturnismo se caracteriza por moteado basófilo. De hecho, es una fenocopia la que se observa en la deficiencia de pirimidina 5-nucleotidasa, consúltese párrafos anteriores, lo cual sugiere que es mediada, cuando menos en parte, por la inhibición de la enzima por acción del plomo. En los casos anteriores la hemólisis al parecer es mediada por una acción química directa en los eritrocitos. Sin embargo, los medicamentos que ocasionan hemólisis lo hacen a través de otros dos mecanismos, como mínimo. 1. Un fármaco puede comportarse como apteno e inducir la producción de anticuerpos. En casos poco comunes ocurre con la penicilina.
Con la exposición ulterior quedan atrapados los eritrocitos como espectadores inocentes, en la reacción entre la penicilina y los anticuerpos antipenicilina. La hemólisis cederá tan pronto se interrumpa la administración del antibiótico. 2. Un fármaco puede desencadenar tal vez a través de la simulación, la producción de un anticuerpo contra un antígeno eritrocítico. El ejemplo mejor conocido es el de la metildopa, antihipertensor que no se usa ya, el que, en una pequeña fracción de pacientes, estimulaba la producción del anticuerpo Rhesus contra el E. En sujetos con el antígeno comentado, el anti-E. Es un autoanticuerpo verdadero que en esa situación origina anemia hemolítica autoinmunitaria, véase más adelante. Por lo común la situación anterior cede poco a poco una vez que se interrumpe el uso de metildopa. La hemólisis intravascular grave es causada por el veneno de algunas serpientes, cobras y víboras, y anemia hemolítica también puede aparecer después de picaduras de arañas. Hemoglobinuria paroxística nocturna. Se trata de una anemia hemolítica crónica adquirida caracterizada por hemólisis intravascular persistente sujeta a exacerbaciones recurrentes. Además de 1, hemólisis, a menudo se acompaña de 2, pancitopenia y 3, clara tendencia hacia la formación de trombosis venosas. Esta triada convierte a la hemoglobinuria paroxística nocturna en un trastorno clínico singular. Sin embargo, cuando no se manifiestan estas tres características al inicio del cuadro clínico, el diagnóstico suele retrasarse, aunque casi siempre se establece mediante los estudios de laboratorio apropiados, véase más adelante en este capítulo. La hemoglobinuria paroxística nocturna se observa en todas las poblaciones del mundo, pero es una enfermedad rara, con una prevalencia estimada de cerca de 5 por millón, puede ser algo menos rara en el sureste de Asia y en el extremo oriente. La hemoglobinuria paroxística nocturna tiene más o menos la misma frecuencia en varones que en mujeres. No hay datos de susceptibilidad hereditaria. Nunca se ha comunicado la hemoglobinuria paroxística nocturna como una enfermedad congénita, pero puede presentarse en niños pequeños o en personas que se encuentran en su séptimo decenio de vida, aunque la mayoría de los pacientes son adultos jóvenes. Manifestaciones clínicas. El paciente puede buscar atención médica porque por la mañana ha expulsado sangre en vez de orina figura 96.9. Este episodio perturbador o temible se considera el cuadro clásico, pero muy a menudo este síntoma pasa desapercibido o se oculta. De hecho, muy a menudo el problema es el diagnóstico diferencial de la anemia, ya sea sintomática o descubierta en forma accidental. Algunas veces, la anemia se acompaña desde el principio de neutropenia, trombocitopenia o ambas, lo que indica la presencia de insuficiencia medular, véase más adelante. Algunos pacientes pueden presentarse con ataques recurrentes de dolor abdominal grave que eventualmente se identifican relacionados a trombosis en las venas abdominales, o atribuibles a la depresión de óxido nítrico asociado con hemólisis intravascular. Cuando la trombosis afecta las venas hepáticas, puede ocasionar hepatomegalia aguda y ascitis, es decir, un síndrome clásico de Buchier y el cual, cuando no se acompaña de una hepatopatía, hará pensar en la posibilidad de una hemoglobinuria paroxística nocturna. La evolución natural de la hemoglobinuria paroxística nocturna puede prolongarse por décadas. En el pasado, solo con el tratamiento de apoyo, la mediana de sobrevida se estimaba en cerca de 10 a 20 años. Siendo la causa más frecuente de muerte la trombosis venosa, seguida de infección secundaria a neutropenia grave y hemorragia secundaria a trombocitopenia grave. Raras veces, cerca del 1 a 2% de los casos, la hemoglobinuria paroxística nocturna termina en una leucemia mieloide aguda. Por otra parte, está bien documentada la recuperación espontánea completa después de la hemoglobinuria paroxística nocturna, aunque raras veces ocurre. Estudios de laboratorio y diagnóstico. El dato más constante en el análisis sanguíneo es la anemia, que puede fluctuar de leve o moderada a muy grave. La anemia suele ser normomacrocítica, con morfología eritrocítica normal y sin mayores datos. Si el volumen corpuscular medio está elevado, suele deberse en gran medida a la reticulocitosis, que puede ser muy intensa, hasta 20% hasta 400.000 por microlitro. La anemia puede volverse microcítica si se le permite al paciente caer en ferropenia como resultado de la hematuria crónica, hemoglobinuria.
La bilirrubina no conjugada está leve o moderadamente alta, la lactato deshidrogenasa casi siempre está muy elevada, son comunes valores del orden de millares, y la aptoglobina no suele ser detectable. Todos estos datos permiten el diagnóstico de anemia hemolítica. La hemoglobinuria muchas veces se observa en una muestra aleatoria de orina. De lo contrario, vale la pena obtener varias muestras de orina, figura 96.9, porque la hemoglobinuria cambia de forma sorprendente de un día a otro, incluso de una hora a otra. Por lo general la médula ósea es celular, con hiperplasia eritroide pronunciada o masiva, a menudo con características diseritropoyéticas leves o moderadas. Esto no justifica confundir hemoglobinuria paroxística nocturna con síndrome mielodisplásico. En alguna etapa de la enfermedad, la médula puede volverse hipocelular o incluso definitivamente aplásica, véase más adelante. El diagnóstico definitivo de hemoglobinuria paroxística nocturna debe basarse en la demostración de una proporción sustancial de los eritrocitos del paciente con una mayor susceptibilidad al complemento, por la deficiencia de proteínas en su superficie, en particular CD59 y CD55, que en condiciones normales protegen a los eritrocitos del complemento activado. La prueba de hemólisis de sucrosa no es confiable. En cambio, la prueba de suero acidificado es altamente confiable, pero se lleva a cabo solo en pocos laboratorios. Hoy en día el estándar de oro es la citometría de flujo, que se puede llevar a cabo en granulocitos así como en eritrocitos, y tiene una sensibilidad muy alta. Una distribución bimodal de las células, con una población definida que es negativa para CD59 y CD55, es característica de hemoglobinuria paroxística nocturna. A pesar de que muy pocas poblaciones de células CD59, negativo, son de interés en términos de fisiopatología, en especial de anemia aplásica, ningún paciente debe diagnosticarse con hemoglobinuria paroxística nocturna a menos que su proporción sea sustancial. En la primera aproximación al menos el 5% de los eritrocitos totales y al menos el 20% de los granulocitos totales. Fisiopatología. La hemólisis en hemoglobinuria paroxística nocturna es principalmente intravascular y se debe a una anormalidad intrínseca de los eritrocitos, lo cual los hace espléndidamente sensibles al complemento activado, si complemento está activado a través de la vía alterna o a través de una reacción antígeno-anticuerpo, vía clásica. El mecanismo anterior interviene sobre todo en la hemólisis crónica en la hemoglobinuria paroxística nocturna. Este último mecanismo explica por qué la hemólisis puede exacerbarse bastante durante el curso de una infección viral o bacteriana. La hipersusceptibilidad al complemento C se debe a la deficiencia de varias proteínas de membrana protectoras, figura 96.10, de las cuales CD59 es la más importante ya que dificulta la inserción de polímeros de C9 en la membrana. El fundamento molecular de la deficiencia de estas proteínas se ha atribuido no a un defecto en alguno de los genes respectivos, sino más bien a la escasez de una molécula de glucolípido singular, glucosilfosfatidilinositol, figura 96.2, la cual, a través de un enlace peptídico fija estas proteínas a la membrana superficial de las células. La escasez de glucosilfosfatidilinositol se debe, a su vez, a una mutación en un gen ligado al cromosoma X, el denominado PIGA, que se necesita en un paso inicial en la biosíntesis de glucosilfosfatidilinositol. Como resultado, la médula ósea del paciente es un mosaico de células mutantes y no mutantes, y la sangre periférica siempre contiene tanto células glucosilfosfatidilinositol negativas, hemoglobinuria paroxística nocturna, como glucosilfosfatidilinositol positivas, no, hemoglobinuria paroxística nocturna. Una de las complicaciones de la hemoglobinuria paroxística nocturna que pone en peligro la vida en forma más inmediata es la trombosis, pero su patogenia aún se desconoce. Quizá la deficiencia de CD59 en la plaqueta de la hemoglobinuria paroxística nocturna ocasiona la activación incorrecta de las plaquetas. Sin embargo, puede haber otros mecanismos. Insuficiencia de médula ósea y relación entre hemoglobinuria paroxística nocturna y anemia aplásica. No es infrecuente que los pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna firmemente establecida tengan antecedentes previos de anemia aplásica, en ocasiones bien documentada.
De hecho, el fallo de médula ósea que precede a la hemoglobinuria paroxística nocturna manifiesto es probablemente la regla más que la excepción. Por otro lado, algunos individuos con hemoglobinuria paroxística nocturna exhiben menos hemólisis y más pancitopenia, y al final el cuadro se diagnostica como anemia aplásica. Las relaciones entre hemoglobinuria paroxística nocturna y anemia aplásica manifestadas en la evolución clínica de los pacientes puede reflejar una relación estrecha en la patogenia. Se piensa que la anemia aplásica es una enfermedad autoinmune órgano específica, en la cual los linfocitos T causan un daño a las células madre hematopoyéticas a través de un blanco molecular aún no identificado. Lo mismo puede ser cierto para hemoglobinuria paroxística nocturna, y en esta condición el blanco puede ser la propia molécula glucosilfosfatidilinositol. Esto explicaría por qué las células madre glucosilfosfatidilinositol negativas, hemoglobinuria paroxística nocturna, son escasas. Las mutaciones en PIGA se pueden demostrar en personas normales. Por tanto, la hemoglobinuria paroxística nocturna resulta de la acción combinada de dos factores: la falla de la hematopoiesis normal y la expansión masiva de una clona de hemoglobinuria paroxística nocturna. Existe evidencia en modelos murinos de que las células madre de hemoglobinuria paroxística nocturna no se expanden por sí mismas, y existe evidencia en pacientes humanos que la expansión está asociada con la selección negativa en contra de las células positivas a glucosilfosfatidilinositol mediante células T específicas a glucosilfosfatidilinositol. Por tanto, la hemoglobinuria paroxística nocturna es un excelente ejemplo de una enfermedad clonal que no es maligna. Tratamiento: hemoglobinuria paroxística nocturna. Hasta hace 10 años había en esencia dos opciones de tratamiento para hemoglobinuria paroxística nocturna. Bien trasplante de médula ósea halogénico, proporcionando una cura definitiva al costo de riesgos de cierta importancia. O tratamiento de apoyo continuo para que, a diferencia de otras anemias hemolíticas adquiridas, sería de por vida. Un gran avance ha sido la introducción en 2007 de un anticuerpo monoclonal humanizado, eculizumab, que se une al componente C5 del complemento cerca del sitio que, cuando escindido, desencadenará la parte distal de la cascada del complemento que conduce a la formación del complejo de ataque de membrana. Con el C5 bloqueado, el paciente es eximido de la hemólisis intravascular y de sus consecuencias concomitantes, incluyendo hemoglobinuria. En la mayoría de aquellos pacientes que necesitan transfusiones sanguíneas regulares, los requerimientos de transfusión son abolidos o significativamente reducidos. Para muchos pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna, el eculizumab ha supuesto una mejoría real en la calidad de vida, así como una disminución en las complicaciones, particularmente trombosis. Al mismo tiempo, es importante saber que en pacientes en tratamiento con eculizumab, los eritrocitos en casos de hemoglobinuria paroxística nocturna, ahora protegidos de ser lisados a través de complejo de ataque de membrana, aún unen fragmentos de C3 y por tanto llegan a ser opsonizados. Por tanto, la hemólisis continúa, pero ahora es extravascular. El grado con el que ocurre esto depende en parte de un polimorfismo genético del receptor C1 del complemento. Aquellos pacientes, que en tratamiento con eculizumab, continúan recibiendo transfusiones sanguíneas están en riesgo de sobrecarga de hierro. Basado en su semivida, el eculizumab se debe administrar de manera intravenosa cada 14 días. Un ensayo con un anticuerpo anti-C5 de larga vida está en curso, y otros inhibidores del complemento se encuentran en experimentación. El eculizumab es muy caro y por tanto no es accesible a los pacientes en muchas partes del mundo. Por tanto, el manejo de hemoglobinuria paroxística nocturna mediante tratamiento de apoyo es aún muy importante. Los suplementos de ácido fólico, al menos 3 miligramos por día, son obligados. Se mide el hierro en suero de manera periódica, y los suplementos del mismo se deben administrar de manera apropiada. Las transfusiones de eritrocitos filtrados se deben utilizar cuando sea necesario, lo cual, para algunos pacientes, significa frecuentemente. No está indicada la administración a largo plazo de los glucocorticoides, porque no hay pruebas de que ejerzan efecto alguno en la hemólisis crónica. De hecho, están contraindicados, porque son importantes sus reacciones adversas. Un curso corto de prednisona puede ser útil cuando un proceso inflamatorio exacerba la hemólisis.
Cualquier paciente que ha tenido trombosis o que tiene un estado trombofílico determinado genéticamente además de la hemoglobinuria paroxística nocturna, se debe mantener en profilaxis anticoagulante de manera regular. Con las complicaciones trombóticas que no se resuelven de otra manera, el tratamiento trombolítico con activador de plasminógeno tisular puede estar indicado. Donde se encuentra disponible el eculizumab, la proporción de pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna que reciben trasplante de médula ósea ha disminuido significativamente. Sin embargo, cuando un hermano antígeno leucocítico humano idéntico está disponible, se debe tomar en consideración el trasplante de médula ósea para cualquier paciente joven con hemoglobinuria paroxística nocturna grave. Y para pacientes con el también llamado síndrome hemoglobinuria paroxística nocturna anemia aplásica, porque el eculizumab no tiene efecto sobre falla de médula ósea. Para estos pacientes el tratamiento inmunodepresor con globulina antitimocito y ciclosporina A puede ser una alternativa, y ser compatible con la administración concurrente de eculizumab.